Ronaldo Azeredo fue un poeta y artista visual brasilero. Nació en Río de Janeiro en 1937 y murió en Sao Paulo en el 2006. Fue uno de los representantes del concretismo brasileño de 1952, movimiento en el cual diseñaba poemas visuales y semióticas que fueron expuestos al público en la década de los 70. Azeredo nació en 1937, una época llena de acontecimientos políticos que tuvieron influencia en las creaciones artísticas de todo el siglo XX. Durante esa época, Brasil tuvo una fuerte crisis económica y política. El jefe de los liberales brasileños, Getúlio Vargas, se toma el poder a mano armada haciendo un golpe de Estado, estableciendo una dictadura llena de injusticias sociales e inconformidades. En cuanto a la economía, se encontraron los primeros pozos de petróleo, lo que significó un gran avance de independencia. Así pues, como se dijo anteriormente, la década de 1930 estuvo llena de dictaduras. No solo en Brasil ocurría este desastre, sino en todo el mundo también. En Europa se evidenciaba una crisis devastadora creada por el alemán Adolf Hitler, que a partir de su ideología tomó el control del país en nombre del Partido Nacional Socialista, que era un estado totalitario y tal como se mostraba en Italia. Trasladándolos un poco más cerca, llegamos a América Latina. En Argentina se dio el primer golpe de Estado y se inició la década infame. Asimismo, se desatan guerras como la colombo-peruana y la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Al mismo tiempo, en los años 30 se hace aún más presente la oposición. Por un lado, los regionalistas del norte rescataron lo nacional recurriendo a la denuncia y al exotismo, todo esto asociado a la literatura regionalista. Poetas como Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, José Lins Dorrego y el primer Jorge Amado fueron los más representativos de la época. A partir de los años 50, la poesía tuvo un gran crecimiento en todo el país. Durante el nacionalismo populista y el nacionaldesarrollismo, se vivió un periodo de modernización económica y tecnológica que influyó en la vida cultural y social. Como señalan Rodolfo Mata y Regina Crespo, al interés creó cierto tipo de división en los poetas. Unos se guiaron por el intimismo, como Clarice Lispector, Ligia Fagundes Telles, Fernando Sabino, a lo experimental, Osman Lis, Dalton Treviño. De la misma manera, en el siglo XX se vieron cambios que evidentemente influyeron en el arte y en las creaciones poéticas. Este siglo se caracterizó por sus avances en la tecnología, la ciencia y la medicina. Este fue un periodo en que muchos de los países desarrollados abolieron la esclavitud y la inequidad de género. A finales de los años 60 empezó una dictadura militar que tenía como fin lograr un proceso de modernización conservadora. Este hecho afectó directamente a la producción artística y literaria. Este golpe militar le dio pausa a los movimientos artísticos y prohibió la libre expresión. El interés por la cultura popular y el cosmopolitismo de muchos artistas contribuyó al fin del régimen en 1968. Sin embargo, los encarcelamientos, exilios y tortura siguieron siendo evidentes, pero esto no fue un impedimento para la producción. Por lo tanto, mientras el concretismo paulista poseyó desde el principio cualidades que lo relacionan estrechamente con los adelantos técnicos de la civilización actual, es un movimiento que enlaza vigorosa y ardiente con la vanguardia europea. Azeredo es el único poeta concreto que nos escribía versos. Muchos lo calificaban como demasiado joven para ser parte del concretismo, pero aún así sus poemas se convirtieron en los más representativos y emblemáticos del movimiento. La idea principal de Azeredo era encontrar en el poema una representación gráfica de la idea abstracta o un fenómeno natural. Esto lo denomina como un... Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es posible analizar el poema de Velocidade, al entender el significado de las letras que se repiten apareciendo o desapareciendo para formar una sola palabra. Es necesario reconocer el contenido significativo y explícito del texto. La información que suministra la palabra velocidad es una impresión, no solo literal, sino geométrica. Aritméticamente se compone de 10 letras que componen 10 espacios de cada lado al cuadrado que al mismo tiempo está dividido internamente en triángulos. Es posible establecer una relación directa entre los poetas brasileños de la segunda mitad del siglo XX y Azeredo. Es claro que a la hora de leer o escribir un poema concreto, la característica principal está en una relación directa entre la forma y la función o intención del poema, en el cual estas personas decidieron hacer una separación natural del lenguaje y el significado puro del texto. Ellos decidieron hacer una unión de polos lingüísticos, en donde lo concreto es lo opuesto de lo abstracto, y es todo lo que se encuentra en la realidad.
como lo indica la definición de la poesía concreta. Por esto, es posible marcar sus características principales como lo son el uso de alteración de la palabra, la repetición, el uso de formas geométricas, la cantidad mínima de palabras, estructura emblemática y caligramática. De esta manera reflejan en sus poemas su contexto histórico y social.